La economía paraguaya está dejando atrás los niveles de caída que tuvimos principalmente en los meses de la pandemia, ¿verdad? Donde se tomaron medidas sanitarias restrictivas, la cuarentena total, etcétera. Por otro lado, de que el plan de recuperación económica, el plan Yapuá Paraguay que hemos implementado en el segundo semestre del año pasado, se encuentra en la dirección correcta, principalmente en materia de inversión pública, de acceso al crédito, al financiamiento y también la implementación de programas de apoyo a la población vulnerable. Y ahora en el mes de enero el IVA tuvo un comportamiento positivo por séptimo mes consecutivo y eso obviamente es consecuencia de una recuperación gradual del consumo. Y en materia de inversión pública fue uno de los pilares del plan de recuperación. El año 2020 cerró con un nivel récord en materia de inversión pública, en torno al 3,6% del Producto Interno Bruto. Y asimismo, para este año 2021, creemos que va a ser necesario que la inversión pública se mantenga aún en niveles importantes, de manera a asegurar de que el crecimiento económico sea sostenido tanto este año como así también en los próximos años. Dentro del presupuesto aprobado, nosotros estimamos que la inversión pública se va a estar ubicando por lo menos en torno al 3% del Producto Interno Bruto para el año 2021. Uno de los componentes principales también es toda esta agenda de transformación del Estado, que obviamente va a ayudar a sostener toda esta senda positiva de la economía, ¿verdad? En ese sentido es importante recordar que el Ejecutivo ya ha presentado ante el Congreso Nacional el proyecto de ley de reforma de la ley del servicio civil. El día de ayer tuvimos una reunión muy importante con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, tratando ya de ir cerrando los últimos puntos con relación a la nueva ley de contrataciones públicas que vamos a estar presentando en las próximas semanas, ni bien se inicie el periodo legislativo en el Congreso, y como así también reafirmar el compromiso de seguir avanzando en otras reformas, ¿verdad? Principalmente en lo que hace a las estructuras del Estado, lo que hace a avanzar en un proceso de formalización de los trabajadores y también en todo lo que tenga relación a la mejora del clima de negocios. Asimismo, también es importante mencionar que ya hemos presentado ante el Congreso un proyecto de ley para fortalecer las finanzas públicas. Esa es una de las prioridades. Toda esta coyuntura de la pandemia hizo que nos desviemos de esa senda que veníamos transitando en materia fiscal y que obviamente requiere de algunos ajustes de las cuentas fiscales y a través de esta ley mostramos ese compromiso firme del gobierno de esa vuelta a los niveles sostenibles de las finanzas públicas y a la convergencia fiscal, ¿verdad? Y finalmente mencionar, ¿verdad?, que si bien estos números son auspiciosos, tanto del cierre del año pasado como así también las perspectivas para este año, obviamente hay todavía una incertidumbre en materia de la pandemia, que obviamente hace que seamos también prudentes. Hay sectores que aún no se están recuperando en la medida que todos queremos. Entonces la ayuda del gobierno, el gobierno sigue trabajando activamente en implementar esas medidas de apoyo y que, como decía, están incorporadas dentro de este plan Yapuá Paraguay, principalmente dentro del eje de protección social. Así que con esto, presidente, te quiero ceder la palabra para que entres un poco en más detalle acerca de este último informe que han publicado el día de ayer. Muchas gracias, ministro Llamosas. Los últimos datos dan cuenta que nuestra economía presenta ciertos indicadores de fortaleza. Los datos de fin de año dan cuenta que culminamos el 2020 con dinamismo económico y a la vez con una buena salud macroeconómica. Son dos mensajes muy positivos que resultan de un conjunto de medidas en lo fiscal, monetario y sanitario que se han coordinado y han permitido que nos encontremos muy bien parados al culminar este año
y dando ciertos pasos firmes al iniciar el 2021. Quisiera hacer referencia primero del primer componente, de la señal muy positiva de esta dinámica que estamos observando en el mes de diciembre y cómo nos permitió concluir el año. Son dos indicadores que apuntan a la misma dirección en cuanto a la posición positiva. Por un lado, tenemos que el IMAEP, que es el índice mensual de actividad económica, permitió que se pudo comprobar que nuestra economía obtuvo un crecimiento positivo en el mes de diciembre de 0,9%. Estuvo motivado, como muy bien señaló el ministro, por el sector construcciones, principalmente. En el mes de diciembre también acompañado por la dinámica ganadera y también por la manufacturera con ciertas variantes dentro de sus componentes. Los más dinámicos dentro del sector de la manufactura fueron la carne, lácteos, aceite, textiles, químicos, prendas de vestir, y aquellos con una evolución negativa, pero quizás con una mejor evolución respecto a meses pasados del sector industrial de las bebidas y del tabaco. Sector servicios también se observaron en el mes de diciembre algunos números positivos en los rubros de transporte, fruto también de las mejores condiciones climáticas y de la subida del río que permitió que el comercio a través de la flota de las exportaciones a través del medio fluvial puedan encontrar una dinámica. El sector finanzas y telecomunicaciones también con números positivos, y contrasta esta situación, dada la naturaleza de este choque que estamos experimentando, sectores que implican aglomeración de personas como restaurantes, hoteles, servicios a hogares, servicios a empresas, que si bien siguen mostrando números negativos, sus evoluciones han mejorado mes a mes, y este resultado positivo que experimentó nuestra economía en el mes de diciembre nos permitió obtener un crecimiento acumulado de 0,5% negativo, o sea, una dinámica negativa, mejor dicho, de 0,5% a lo largo del año, y que es congruente también con la dinámica del estimador de cifras de negocios. En este gráfico ustedes pueden observar esa dinámica, pueden observar esa dinámica del 0,9% en el mes positivo y de menos 0,5% acumulado en el año. Y esta evolución mes a mes ha resultado que esa brecha que teníamos de la caída de nuestra economía, desde el mes de marzo nuestra economía fue impactada por la pandemia y su evolución comenzó a marcarse en una retracción muy fuerte en el mes de abril, y en los siguientes meses, junio y julio, fueron positivos, pero todas estas medidas macroeconómicas contracíclicas, también las medidas acertadas que nuestro país ha hecho en el ámbito sanitario, han permitido que nuestra economía se vuelva a encarrilar con su actividad económica. Y como ustedes pueden ver en este gráfico, hoy nuestra economía está a un 98,3% del nivel que tenía la actividad económica en promedio en los meses de enero y de febrero. La brecha sería de 1,7 aproximadamente de ese nivel, lo que significa una evolución que ha permitido paliar ese escenario. También es congruente, como les decía, el estimador de cifras de negocios, también publicado el día de ayer, el estimador de cifras de negocios que recoge la facturación de diversos sectores de la economía,
por el lado de las ventas, señalan que en el mes de diciembre hubo una evolución positiva este es el estimador, de 3,7%, como se puede apreciar en este gráfico, y en términos interanuales, en términos acumulados en el año, sería de menos 0,8%, reitero lo del IMAEP, es menos 0,5%. Ambas cifras coincidentemente están por debajo de la estimación del Banco Central, de menos 1% para este año. Estas son indicaciones simplemente probabilísticas de lo que pudiese surgir. El Banco Central en el mes de marzo, tengo entendido, va a publicar nuevamente sus estimaciones de cierre, los datos de cierre del año, pero la buena noticia es que Paraguay, en lo que hace al IMAEP y al estimador de cifra de negocio, está por debajo del menos 1%. Eso significa que nuestro país va a ser como tantas veces reiteramos, el país con menos impacto en su economía, con una caída de menos 1%. Y en lo que hace a nuestra proyección para este año, que voy a entrar en breve, el Banco Central mantiene su proyección del 4%, en conversaciones con los distintos sectores, también las informaciones que recolectamos, y naturalmente esta dinámica que estamos experimentando nos llevan a concluir de que ese crecimiento se mantiene, y en los meses siguientes el Banco Central va a publicar esa información. Pero creo que hay un tema también que le comentaba al ministro, que es muy importante resaltar y subrayar, de cómo nuestro país pudo culminar este año tan complejo, tan difícil, con el choque histórico más grande que hayamos tenido. Y creo que los números también están todos publicados. Cerramos el año con una buena salud macroeconómica. La inflación está anclada, está en niveles de 2,2%. El Banco Central estima que en los siguientes 12 a 18 meses va a converger con la meta del 4%, compatible con nuestro objetivo de inflación. El tipo de cambio también fue afectado en toda la región, en todas las economías emergentes. En el caso de Paraguay, también esa depreciación que experimentamos a lo largo del año fue una de las menos marcadas. Y el sistema bancario, con niveles de solvencia del 19%, con una morosidad, tengo entendido el último dato era por debajo del 3%, los créditos en moneda nacional con una dinámica del 8,4%, gran apoyo fue este instrumento que se pudo materializar, que es el FOGAPI durante el 2020. Y los depósitos también creciendo a buen ritmo, al 18%. El nivel de liquidez en el sistema bancario es muy confortable. Eso también señala la fortaleza del sistema bancario. Y al ver las cuentas externas, Paraguay no tiene déficit en sus cuentas externas, en su balanza comercial y en su cuenta corriente de la balanza de pagos. Es decir, y esto es importante resaltar, nuestro país no tiene déficit gemelo como muchos países de la región, y lo más relevante también, que hay un compromiso muy fuerte del país a través del Ministerio de Hacienda de consolidar y de converger hacia niveles de la regla fiscal, de la posición fiscal. Entonces ese compromiso se reafirma en un escenario muy positivo de una economía que pudo resistir, de una macroeconomía también que termina con buena salud,
Y esto a la vez refuerza toda esta salud macroeconómica que tenemos, refuerza la posibilidad de Paraguay de seguir creciendo hacia adelante en el entendimiento de que estas buenas condiciones macroeconómicas son la mejor plataforma para las actividades privadas, para las actividades comerciales. Al cierre del año, desde el Banco Central nos lleva también a reafirmar nuestro compromiso para garantizar la estabilidad monetaria, para garantizar y propender hacia un sistema bancario cada vez más solvente, líquido e incluyente. Y tal es el caso que el directorio del Banco Central recientemente también amplió todas sus medidas contracíclicas, tanto de índole de liquidez como también de índole crediticia o de facilidades para el refinanciamiento, que va a permitir que podamos ir acomodando este choque tan adverso que hemos recibido. Creo que lo más importante es que al ver estos números podamos encauzar todas nuestras energías, tanto del sector público como del sector privado y de toda la sociedad, para encaminar las reformas que necesita nuestro país, porque con macroeconomía sana no es suficiente. Vamos a necesitar mejores instituciones, reforma estructural muy amplia que comentó el ministro, para poder encarar los inmensos desafíos que tiene nuestro país y para que sigamos siendo una nación muy competitiva, que estas capas de crecimiento y de prosperidad también pueda llegar a todos los segmentos de la población. Entonces el esfuerzo, reitero, tras ver todos estos números, es un compromiso cada vez más férreo con las reformas que tenemos adelante, y la forma en caminar es desde nuestro entendimiento que tiene que ser un compromiso de toda la sociedad. Muchas gracias. Muy bien, a continuación habilitamos el espacio de preguntas y respuestas para los medios de comunicación radial, escrito y televisivo que acompañan aquí en el auditorio la conferencia de prensa. Igualmente también saludamos a toda la población del país que está siguiendo la transmisión a través del Facebook Live del Ministerio de Hacienda. Ministro de Hacienda, hay aspectos positivos como mencionan, pero con relación a la macroeconomía justamente, ¿cuáles son las medidas más inmediatas teniendo en cuenta que ustedes expresaron su preocupación para que la economía sea mucho más dinámica justamente así por culpa de la pandemia? Bueno, ahí como mencionaba también el presidente, yo creo que van a ser clave avanzar en todas las reformas que proponemos. Por un lado, todo el eje relacionado a la mejora del gasto público, donde estamos trabajando en materia de servicio civil, compras públicas, estructuras del Estado, todo el eje de mejora del clima de negocios, simplificar los trámites para que las empresas puedan registrarse y operar. Por otro lado, también todo ese proceso de formalización. Entonces, esos son los grandes desafíos que tenemos para este año, de manera de ir consolidando estos números que estuvo presentando el presidente del Banco Central y asegurar que esa sostenibilidad se dé a lo largo del tiempo. Y hablando justamente de eso, con relación a ciertas normativas sobre la vigencia del IRP y otros impuestos, ¿hay perspectivas positivas de mejor recaudación en ese sentido que puedan ayudar en ese sentido, ministro? Sí, como mencionaba, tomando como ejemplo el IVA, que es uno de los impuestos que recauda la Subsecretaría de Tributación, estamos viendo números positivos ya por séptimo mes consecutivo. También hay otros impuestos, como ustedes saben, en el 2019 fue aprobada una nueva ley tributaria, esa nueva ley está en plena implementación y las expectativas en torno a ella son también positivas en materia de recaudación, ¿verdad? No obstante, siempre es importante recordar que venimos
de dos años complicados para las finanzas públicas. En el 2019 tuvimos un año que fue afectado principalmente el primer semestre por una sequía, y obviamente ese resultado se trasladó también en la recaudación. Lo mismo ocurrió el año pasado con la pandemia, donde las finanzas públicas se vieron fuertemente impactadas por esa menor dinámica económica. Entonces, hay muchas expectativas en torno a la nueva ley tributaria y a la implementación plena de todas las medidas, pero como les decía, eso va a llevar un proceso de manera a que las finanzas públicas tengan una plena recuperación. Teniendo en cuenta el déficit y la falta de mejoras en ciertas áreas económicas, el hecho de que los commodities tengan un mejor precio actualmente, ¿pueden ayudar a calzar la situación, ministro, en este periodo fiscal? Sí, en general, las perspectivas de crecimiento económico para este año son bastante auspiciosas, en torno al 4%, donde obviamente el sector agrícola es uno de los sectores que va a ayudar a ese crecimiento económico. Y obviamente en la medida que la economía mejore, eso también se va a ir reflejando en los ingresos tributarios que nos van a permitir financiar los presupuestos de cada año, ¿verdad? Así que en la medida que la economía se recupere, también eso se va a ir reflejando en los ingresos tributarios. La normativa de actualización de contrataciones públicas, ¿en qué sentido puede mejorar la economía, teniendo en cuenta que a pesar de los controles siguen existiendo muchas denuncias de irregularidades? Bueno, justamente estamos apuntando a consolidar todo el sistema de contrataciones, a avanzar en un proceso mucho más transparente, mucho más dinámico, y obviamente dentro de toda esa perspectiva, la idea es que esto se refleje también en mejores precios para el Estado y finalmente generar esos ahorros que todos queremos, ¿verdad? En base a estudios que se estuvieron haciendo, avanzar en esta propuesta de ley va a permitir en un mediano plazo llegar a ahorros muy importantes que finalmente nos van a permitir redireccionar esos recursos hacia otras acciones o hacia otros sectores prioritarios, ¿verdad? Así que tenemos muchas expectativas en torno a esta propuesta de ley que, como decía, estamos cerrando o ultimando ya los detalles con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, y obviamente el gran desafío después va a estar también en su implementación y ya empezar a ver los primeros resultados en torno a esta nueva ley. Hay una estimación de que una vez cuando esté en vigencia, ¿cuánto el Estado podría ahorrar y direccionar a favor de sectores sociales y demás, ministro? Mira, eso es un tema muy complicado. Ahora hay varios estudios de organismos internacionales que mencionan de que en las compras públicas que hacen los gobiernos hay espacios importantes de mejora, ¿verdad? En el caso específico de Paraguay, uno de los estudios realizados por un organismo internacional hablaban de que se podían generar espacios en torno al 1% del Producto Interno Bruto. Obviamente, como decía, esto va a ser un proceso, ¿verdad? Una vez que esté la ley, eso se va a ir implementando y seguramente en el mediano plazo podamos llegar a esos números de ahorro. A continuación, la última consulta. El presidente del BCP, José Cantero. Doctor, hay una preocupación y confusión a pesar de las reiteradas aclaraciones ya de CEPRELAT y demás sobre la situación de las casas de cambio. ¿Ustedes cómo están analizando esta situación? Porque una empresa cerró varias sucursales y demás, y se sigue discutiendo en los medios si es o no una medida acertada, supuestamente. La CEPRELAT, a través de varias iniciativas, una vez emitida la resolución, ha abierto una mesa de diálogo. Fueron 3 reuniones que se mantuvieron. En la penúltima o segunda reunión se había solicitado que puedan presentar una propuesta basada en condimentos técnicos, de cuál sería un parámetro apropiado que establezca esa diferencia entre las exigencias para un estudio más definido o una documentación simplificada. La reunión que mantuvimos con ellos, que fue la última, que tengo entendido también participó la prensa, ellos habían presentado una propuesta. Esa propuesta es unificada y esa propuesta fue tomada. Vamos a tener una próxima reunión
sea, está muy bien encauzado, hay informaciones, hay diálogo y siempre, yo tengo entendido que siempre fue ese el cauce que se utilizó para esta discusión. Entendemos que el año 2020 fue un año complejo para todo tipo de actividades empresariales, también del sistema financiero, pero creo que estas medidas que está tomando el país para establecer mejores controles va a permitir que nuestra economía sea cada vez más transparente, cada vez más segura también. Y esa transparencia y esa seguridad, ese blindaje ante tantos hechos punibles, nos va a hacer mucho más competitivos, va a traer mucho más oportunidades económicas y a la vez sociales también. Y yo creo que todos tenemos ese ánimo, esa proyección de lo que queremos para el país, tanto sector público como privado. Y creo que eso es lo que nos motiva a sentarnos, a hablar, a discutir, y que el avance de la formalización de la economía, de la transparencia y del blindaje ante estos hechos punibles sea cada vez mejor, cada vez tengamos más capas de seguridad. Así es que hay un buen diálogo y está en buen cauce. Muchas gracias.